Bueno, pues esta es la clase inicial. eh, es una mezcla de muchas cosas que vamos a estar viendo. Yo sé que cuando ustedes ven el contenido temático que se tiene es bastante amplio y gente de mucha experiencia que va a hablar de temas muy específicos. Yo me voy a enfocar en una introducción general del curso y de lo que son un poco los derechos humanos en la investigación clínica, ¿sí? Porque no podemos dejar pasar por alto que esta es una de las bases fundamentales que tenemos que cumplir como requisito, como investigadores para poder realizar estudios de investigación, ¿no? Entonces, pasa- ahí está. Entonces, cuando hablamos de conceptos de los derechos humanos, es importante decir de que muchas veces la gente no sabe qué es realmente son los derechos humanos, ¿sí? Y existen muchas palabras que pueden inclusive utilizarse como sinónimos de esto, ¿verdad? Como una humanidad, equidad, justicia, libertad, muchas de estas palabras, pero en realidad los derechos humanos, una vez escuché yo una charla de un médico de una facultad de medicina de una universidad, donde decía que el mejor invento que había tenido la humanidad era inventar los derechos humanos, ¿sí? Pero realmente los derechos humanos no es que se inventen, sino que eso una persona los tiene desde que nace y desde siempre se han de tener, ¿verdad? Lo que pasa es de que a través del tiempo, pues esto ha tenido muchos cambios y se han modificado tanto las leyes como conductas, pensamientos, ¿verdad? Basados en los derechos de las personas, ¿verdad? Entonces es importante que los derechos humanos pues tienen, son inherentes, ¿verdad? Esto quiere decir de que todos los seres humanos los tienen sin ninguna distinción, ¿verdad? Esto es fundamental para entender de que cualquier persona, o todos, mejor dicho, tenemos derechos humanos, ¿sí? Y dentro de eso va pues inmiscuida lo que es la dignidad, ¿sí? La dignidad que es un principio de valoración, de que la persona lo vea a otra persona con sus derechos, con su valor que tiene, solamente por ser persona ya tiene un valor, ¿sí? Y eso nos habla mucho de la justicia y de la igualdad, ¿sí? Y cuando hablamos de igualdad, todos los términos van en conjunción, ¿sí? Y la no discriminación siempre tiene que ir asociada a la igualdad, ¿verdad? Sabemos que en nuestra época hay mucha discriminación, tanto de género, de raza, como de muchas otras cosas económicas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver que eso no tiene que ser una limitante para generar estudios, ¿sí? Los derechos humanos, como hablábamos, son inherentes a todas las personas y los derechos humanos pueden dividirse en una gran cantidad de derechos, ¿sí? Desde el derecho a la vida que todos tenemos, sabemos mucho de que ha estado ya en los últimos 20 años mucho la discusión de la legalidad del aborto, de que algunos países lo aceptan, otros que no, de que si el paciente viene con malformaciones, pues en algunos países pues se acepta que esto pueda hacerse. Si incurre en peligro la vida de, si incurre en peligro la vida de la madre, pues también es algo que se ha estado estudiando mucho, ¿verdad? De que se pueda hacer. Derecho a la salud que todos los pacientes tienen. No todos los países tenemos un sistema público adecuado para darlo ahí y muchas veces tienen que recurrir a seguros y a la institución privada para poder hacerlo, ¿verdad? Porque todo el paciente tiene el derecho. Muchas veces los médicos dicen, bueno, el paciente tiene derecho a la salud, pero yo tendré la obligación de atender a este paciente. Entonces son cosas que nosotros vamos a ver que se van a discutir en el curso de moral, de ética, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Libertad de expresión, libertad de derecho, de educación, inclusive hasta un juicio justo, ¿verdad? Todos esos derechos son inherentes a cualquier persona. Cualquier persona debe de tenerlos sin ninguna distinción, ¿sí? Y cuando vemos nosotros y la historia, ¿verdad? Recordemos que en la Revolución Francesa, cuando estaba María Antonieta al poder del Imperio francés, ¿verdad? De que se tenía de que las personas no se miraban nunca como igual, o sea, estamos hablando de 1789 y hasta la fecha pues sigue siendo muy parecido en algunas partes.
Em, Tuvo que haber una revolución para que las personas lucharan por la libertad, por la igualdad, y eso fue lo que llevó justo a la creación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Sí, y eso también dio paso al, a generar las normas francesas, ¿verdad? O sea, la Constitución Real Francesa, ¿verdad? Que de entonces se viene hablando de eso, de la igualdad de las personas, ¿ok? Entonces, a lo largo de la historia, pues han tenido muchas cosas, ¿verdad? No vamos a redundar en eso, desde el juramento hipocrático, Declaración de Helsinki, todos los cambios que ha tenido la Declaración de Helsinki a lo largo de los años y todo. Pero el enfoque principal que se ha dado en esto es de que anteriormente, cuando se creaban los derechos, cuando se hablaba de derechos humanos y se decía de que los estudios médicos deberían de ser regulados, las recomendaciones eran principalmente para guiar a los doctores en la investigación, ¿sí? Actualmente ya no se ve de esa manera, sino que se habla principalmente de principios éticos, ¿sí? Que van a regir la investigación médica. O sea, no es algo que no es una guía, sino que ya son principios, ¿sí? Y que involucra a todos los sujetos humanos, sin importar las edades ni nada. Entonces, la Declaración de Helsinki, ya sabemos que es un documento que se creó por medio de la Asociación Médica Mundial, ¿verdad? Que se hizo principalmente para establecer principios éticos, ¿sí? Durante todo el curso vamos a hablar mucho de la bioética en los estudios clínicos, ¿verdad? Y es importante saber de que esto es lo que hace es que busca proteger a tanto a los participantes, que es el objetivo, pero también protege al investigador, ¿sí? Protege de que puedan votar el estudio, de que puedan el estudio tener múltiples fallas solamente en la generación del protocolo por no cumplir con ciertas normas, ¿verdad? Entonces, esta declaración de Helsinki pues abarca varios aspectos, ¿verdad? Uno de ellos es el respeto a la persona, ¿sí? Que hace mucho énfasis en el consentimiento informado, ¿sí? O sea, el paciente tiene que ser informado de lo que va, en qué estudio está, qué va a pasar, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. O sea, no importa qué persona, yo tengo que darle esa información. Muchas veces se manipula al participante para que firme un consentimiento informado y eso es una falta de respeto, ¿sí? Porque ella tiene que tener claro qué es a lo que se está metiendo. Y como vamos a ver, no solamente es el respeto a la persona, sino que también el bienestar de esa persona, ¿sí? El que el paciente se sienta bien de participar en un estudio, ¿sí? Que sepa que esto es no solo para bienestar de él, sino que también es un interés de la ciencia y que esto va a dejar algo para las próximas generaciones, para próximos estudios y para la sociedad donde se está haciendo los estudios clínicos. Estas investigaciones tienen que ser justificadas, ¿sí? Antes de empezar a hacer un protocolo, antes de empezar a poder pensar qué vamos a estudiar o cómo o la metodología de esta investigación clínica, tenemos que ver realmente el por qué y para qué la vamos a hacer, ¿sí? Tener un conocimiento de campo científico y eso abarca de tener una gran base de datos de lo que estudios previos o hipótesis de lo que vamos a buscar si es que no existe un estudio como el que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y en base a todo ese conocimiento teórico que nosotros debemos tener previo a hacer el protocolo, pues tenemos que plantearnos los riesgos y beneficios que eso va a traer para los pacientes, ¿sí? Socavar que la población tenga un beneficio, no solamente el médico o el ensayo, sino que también la persona tenga un beneficio que no necesariamente tiene que ser un beneficio monetario, ¿sí? Otra cosa que habla mucho Helsinki es el uso de placebos, ¿sí? Eso es algo que ellos recalcan mucho porque la investigación debe ser revisada por un comité para ver esto, ¿sí? Cuando hablamos de placebo, sabemos que vamos a dividir dos grupos. Siempre que hay placebo, tenemos que dividirlo por lo menos en dos grupos, ¿sí? Y tiene que haber un placebo que tiene que estar probado, ¿sí? Tenemos que proteger los grupos vulnerables, ¿verdad? Eso es algo que habla mucho los derechos humanos, que todas las personas somos iguales, con los mismos derechos.
pero hay grupos que son más vulnerables, ¿sí? Sabemos que los niños, las personas de la tercera edad, las personas con capacidades diversas, son grupos potencialmente en riesgo, ¿sí? Y que eso los hace más vulnerables. No es lo mismo hacer estudios en pacientes terminales que muchas veces estudios descriptivos, ¿sí? O probar nuevos fármacos. eh, de probar la eficacia o describir la eficacia de un fármaco que ya ha sido estudiado con anterioridad, ¿verdad? Entonces, estos grupos son importantes porque, por ejemplo, los niños dependen de alguien que sea responsable por ellos, ¿sí? O sea, el consentimiento informado no lo pueden firmar los niños, ¿sí? Ellos no pueden autorizar entrar a un estudio. Muchas veces las personas de la tercera edad tampoco tienen la capacidad, personas que tienen trastornos de conductuales o pérdida de la memoria y todo, son personas de que no pueden, no están en la capacidad para poder firmar un consentimiento informado ni para tomar decisiones durante el estudio. Entonces, estas personas deben de tener a alguien, una persona responsable y alguien que sea capaz de poder tomar las decisiones por ellos y de poder también ejecutar cualquier cosa que se solicite, ¿sí? Así como también el control de, por ejemplo, de la toma efectiva de los medicamentos, del seguimiento de los protocolos, ¿sí? Tiene que haber alguien responsable. Las personas tienen derecho a la confidencialidad y a la privacidad de los datos, ¿sí? Y de ellos. Entonces, es importante que todo lo que se haga dentro de un estudio debe ser confidencial. Muchas veces las personas preguntan, pero mire, ¿y esto es experimento o es investigación? ¿Verdad? Es muy importante que le aclaremos eso a las personas porque cuando uno dice que va a utilizar los datos para hacer un análisis, a veces la gente con menor conocimiento en investigación o que no tienen nada de conocimiento de esto, piensan que cuando uno dice que se van a usar los datos, es de que uno va a publicar en Facebook o en Instagram a los niños o las fotos. Tenemos que dejar claro eso. Y como vamos a ver más adelante, la comunicación es vital para eso, ¿sí? Hacerles saber que los datos van a ser utilizados únicamente por el grupo que está realizando el estudio y posteriormente ya explicarles de que sí se van a publicar los datos en revistas médicas o que van a ser presentados a una autoridad superior para que ellos sepan que lo que se está haciendo con ellos va a tener un beneficio también, pero que es algo privado. Si ellos tienen el derecho a eso. Lo que hemos hablado mucho del consentimiento informado, sí que es la participación. Esto es una parte fundamental dentro de todos los derechos humanos y la bioética, ¿sí? El paciente debe estar totalmente informado. Uno debe sentarse a la par del paciente, leer el consentimiento, darle el tiempo para que comprenda el consentimiento, que sepa bien cuáles son los objetivos de la investigación, qué métodos se van a utilizar para hacer la investigación, qué riesgos le va a conllevar al paciente, pero también qué beneficios. Y después de eso, el paciente es libre, que por eso es su derecho, está en la libertad de elegir participar o no participar. Es un derecho humano inerte que no se le puede quitar a cualquiera de las personas, ¿sí? Y en el caso de los niños o personas vulnerables, pues el responsable legal de ellos es el que tendrá que leer el consentimiento y tomar la decisión, ¿sí? Cabe resaltar mucho eso, que no se le está quitando los derechos humanos a estas personas en grupos vulnerables, sino que se les está asignando un protector de esos derechos, ¿sí? Por eso es importante que se sepa de que un responsable, tanto padre, madre, un hijo eh, o un tutor legal que haya asignado un juez, va a ser el responsable de la persona, ¿ok? Los pacientes también tienen derecho al acceso de beneficios post-ensayo, ¿sí? O sea, ellos pueden saber qué pasó con sus datos, ¿sí? Bueno, pues mire qué pasó con lo que el estudio que me hicieron, o sea, se publicó, no se publicó, sirvió, no sirvió. Ellos desde el momento que aceptan participar, pues también tienen ese derecho, ¿sí? Y algo que es importantísimo son los comités de ética, ¿sí? El comité de ética que debe supervisar la investigación tiene que ser un comité de ética independiente, no tiene nada que ver con el estudio. No debe de ser una persona que está participando en el estudio, no debe formar parte del comité de ética.
eso crea un gran sesgo dentro de la investigación. Entonces, es importante que siempre la persona que está en investigación no puede estar en el comité de ética independiente, debe ser una persona ajena, ¿sí? Y el comité de ética siempre debe tener un presidente, usa un presidente y deben estar en contacto directo con las personas. Eso se va a hablar durante el curso también, pero es importante que el comité de ética esté en contacto con los investigadores, que puedan llegar a hacer supervisión, que no debe pasar más de un año sin que no haya supervisión del comité de ética sobre los investigadores y que puedan tener acceso al lugar donde se está guardando la información y ver que sea accesible y confiable, ¿sí? Aquí vemos nosotros en el manual de ética médica de la Asociación Mundial Médica, ¿verdad? Donde se habla de las declaraciones y todo lo que se propone en relación a los derechos humanos, ¿sí? Del comité, aquí vemos el comité de ética, ¿verdad? De que debe ser unas investigaciones con justificación adecuadas, que tienen que ver criterios importantes y todo lo que en este marco legal dice es lo que nosotros debemos de poner, ¿sí? Y todo esto es para regular realmente todas las cosas que han pasado a través de la historia. Que lo que más desató esto, sabemos, fue la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde hicieron muchos experimentos nazis. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso, ¿verdad? Donde sabemos de que hizo avanzar la ciencia médica, pero ¿a qué costo? Y muchas veces la justificación, como más adelante, muchas veces la gente justifica de que no habían ensayos o estudios de eso y por eso lo hicieron como quisieron, ¿sí? O sea, los nazis, cuando hacían experimentos con hipotermia, transfusiones de sangre, eso revolucionó mucho la medicina actual, ¿sí? Pero lo que tenemos que pensar nosotros que es que si esos datos que se obtuvieron ilegalmente, por no tener consentimiento, por ser experimentos y no investigaciones, ¿será que esos datos son útiles para que nosotros los utilicemos o no? Entonces, eso entra mucho dentro de la moral, ¿verdad? Los experimentos nazis, recuerden que fueron tres grandes grupos, ¿verdad? Unos que eran que hacían énfasis sobre la biología, la herencia, otros para nuevos fármacos, tratamientos, ¿verdad? Y el otro para la higiene nazi, ¿verdad? O sea, ellos querían que también la raza se mejorara y se hicieran muchos estudios, ¿verdad? Entonces, los estudios médicos, pues sabemos de que probaban muchos compuestos de inmunización, inyectaban anticuerpos para ver cómo se prevenían las enfermedades o cómo se trataban, ¿verdad? Sometieron a los prisioneros en los campos de concentración a malaria, a tuberculosis, fiebre tifoidea, hepatitis infecciosa y todo. También se hicieron injertos óseos, fármacos. Ahí fue donde se probaron mucho los fármacos basados en las sulfas, ¿verdad? Y se exponía a los presos a gas fosfeno y gas mostaza para buscar un antídoto para esto, pero la mayoría moría, ¿verdad? Em, pues a partir de eso, ¿verdad? De todo lo que los nazis hicieron, que quiero dejar claro que no solamente esto es lo que el mundo ha tenido, ¿verdad? Pero es una de las cosas que ha llevado a crear un concepto, ¿verdad? En la Organización de las Naciones Unidas desde 1945 para ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y esto fue pues ya dado por el armisticio entre las dos partes de la guerra, ¿verdad? Llegar a acuerdos y todo, en que empezó a ceder todo esto. Esos son rótulos que Estados Unidos ponía, por ejemplo, ¿verdad? Donde mágicamente decía la cura de la penicilina en 4 horas, de la gonorrea en 4 horas, ¿verdad? La penicilina la cura en 4 horas, ¿verdad? Pelea contra la sífilis y la gonorrea, ¿verdad? Y eso pues obviamente llevó a la creación del código de Nuremberg, donde lo principal y lo más importante que dejó este código fue el consentimiento informado, ¿sí? O sea, ya se dictó de que no se deberían de hacer mm, experimentos, y esa es la diferencia de un experimento y una investigación, ¿sí? El experimento, el paciente no está de acuerdo, no sabe qué se está haciendo con él, mientras que una investigación ya lleva un proceso científico en el cual se informa al paciente y el paciente está de acuerdo en eso.
¿sí? Entonces, eso fue lo más relevante de este código. Claro que tiene muchas leyes y todo, ¿verdad? Que se crearon, pero el consentimiento informado es de lo que más se ha eh, enriquecido toda la investigación clínica después de esto, ¿sí? Habían otros experimentos que se hicieron siempre en esa época, ¿verdad? Como la del doctor Joseph Mengele, que era llamado inclusive el ángel de la muerte, ¿verdad? Que porque hacía procedimientos quirúrgicos, o sea, operaba a los pacientes sin anestesia, hacía inyecciones de sustancias químicas para cambiar el color de los ojos. Eso era lo que los nazis querían, o sea, empecemos a cambiarla, a modificar la genética, cambiemos los ojos, esterilicémoslos para que ya no se reproduzcan, ¿sí? Entonces, todo eso hizo inclusive que a esta persona la persiguieron y nunca la agarraron, ¿verdad? Se fue a vivir a Sudamérica y murió en el 79 sin dar cuentas de todo lo que hacía, ¿verdad? Otra cosa muy importante que ha sucedido es el Escuadrón 731 de Japón, ¿verdad? Donde los prisioneros asiáticos, ¿verdad? Civiles y prisioneros, ahí agarraron de los dos, ¿verdad? Fueron infectados con peste bubónica y antrax. Esto con el objetivo de empezar a crear armas biológicas, ¿verdad? O sea, ahí obviamente nadie va a firmar un consentimiento informado y eso se cataloga como un experimento de los más letales que se han tenido, ¿verdad? Luego viene 1940, donde sometían a a las embarazadas a radiación para ver si los radioisótopos atravesaban la placenta y podían afectar al feto, ¿verdad? O sea, desde ahí ya se conocía la, la interacción que había entre estos, se hacía para ver si la afectaba o no, ¿verdad? Y estas mujeres embarazadas ni siquiera estaban enteradas de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces el médico quiere generar nuevo conocimiento, pero el problema es de que no quiere hacerlo en base a los límites éticos, protocolos y procesos estandarizados que se deben de tener para poder tener las investigaciones clínicas. Y ahí es donde se cruza la línea, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, porque cuando media vez se cruza la línea, ya se empiezan a vulnerar los derechos humanos de las personas y en este caso, pues de los participantes, ¿verdad? Em, Inclusive la cura de la homosexualidad es un estudio muy también mencionado por el psiquiatra Levin, ¿verdad? Donde se le daba descargas eléctricas a las personas que tenían pensamientos homofóbicos, homosexuales, ¿verdad? Se les imponía terapia hormonal y se les castraba, que eso para que las personas ya no tuvieran esas tendencias sexuales, ¿verdad? Y esto es como entrenar un perro prácticamente, ¿verdad? O sea, si ellos tenían una atracción o algo, una descarga eléctrica y eso hacía querer generar un cambio en la conducta en ese momento del participante, ¿verdad? Que nunca firma un consentimiento informado para eso. Y se considera totalmente una práctica inhumana y una violación a los derechos humanos de las personas que estaban en ese momento en el experimento, ¿sí? Eh, También en el siglo XIX, el doctor Marion Sims hacía cesáreas a las mujeres embarazadas y no les ponía anestesia porque él consideraba que las operaciones que él hacía no eran lo suficientemente dolorosas para poner anestesia. Entonces, causaban dolor, pero él creía que no era lo suficientemente doloroso. Entonces, la creencia de una persona puede interferir mucho en la falla de los derechos humanos, ¿sí? Eso se cataloga como falta de ética y como procedimientos de crueldad hacia los participantes y hacia los pacientes. Y pues Guatemala no fue la excepción, ¿verdad? El doctor Moya ya habló un poco de esto y es el documento que vamos a enviar, ¿verdad? Para que se analice dentro de las tareas, ¿verdad? Donde este es en octubre del 2010, salió en los periódicos de todo el mundo realmente, ¿verdad? Donde miren, Estados Unidos pide perdón a Guatemala por experimentos con sífilis, ¿sí? Y Estados Unidos tiene que pedir disculpa por eso.
¿sí? Em, Esto fue en la década de los 40 cuando ya no podían experimentar con sus mismos, eh, con las mismas personas estadounidenses, pues vinieron a Guatemala, el estudio lo hicieron en dos fases. La primera fue pruebas diagnósticas para ver cómo estaban, o sea, tamizaron a los pacientes, le hicieron, sacaron muestras sanguíneas de líquido cefalorraquídeo, algunos le hicieron punción lumbar y a otros le hicieron una punción de la cisterna magna, ¿verdad? Para sacar la muestra de líquido cefalorraquídeo. Cultivaron otro tipo de secreciones y los que agarraron en ese momento fueron prisioneros, soldados, pacientes del Hospital Psiquiátrico de Guatemala, pacientes en el leprocomio, ¿verdad? Que eran los leprosos que estaban ingresados, de sexo servidoras o trabajadoras del sexo y muchos niños, ¿sí? En la segunda fase, donde ya fue una inoculación intencional, se inocularon 1.308 niños, ¿sí? De esos solamente se trataron la mitad, casi 678. O sea, dijeron a la mitad tratémoslos y a la otra mitad no. Y de todos estos fallecieron 83. Aunque digan, bueno, de 1.383 no es mucho, no importa. Es mucho o es poco, aquí no importa. La forma en que se hizo no es lo correcto. Sí. Y eso fue una falta grave a los derechos humanos de las personas, tanto los prisioneros, soldados, como los niños que vivían en orfanatos. Sí. Y a las sexoservidoras les decían que estaban infectadas por Neisseria, les decían, bueno, mire, usted acuéstese con las personas y no se lave entre los contactos con los soldados. O sea, salga de tener relaciones sexuales con un soldado y vaya con el otro, pero no se lave nada. Vaya así, acaba de salir. Y eh, eso iba en contra totalmente, no solo del soldado, sino que también de la, de la trabajadora sexual, ¿sí? Entonces, em, los ponían a tener relaciones sexuales con los prisioneros, ¿verdad? Así fue como le pasaron sífilis y todo. Experimentos con, también el 97% tuvo éxito de transmisión, ¿verdad? O sea, fue un porcentaje casi que el 100%. Y cuando se hizo la investigación, se vio que eh, muchas partes, muchos médicos aquí en Guatemala facilitaron esos estudios, ¿sí? Se tuvo un contacto del gobierno estadounidense con una parte del Ministerio de Guatemala, se tuvieron los contactos, dijeron qué población podía ser la que tomaran. Obviamente eran población que por estar presos se piensan que no tiene derechos, ¿verdad? O el soldado, como tiene que trabajar y ser prácticamente un esclavo gobierno. No puede tener derechos. Los niños en el orfanato no tienen quien hable por ellos, no tienen derechos, ¿sí? Las mujeres trabajadoras sexuales, nadie las defiende. Entonces, se creía así, entonces que por ser, o sea, no todas las personas creían eso, pero las personas que hicieron todo esto pensaban de que por ser esas características específicas de esa población, no era necesario que los derechos humanos se pusieran en práctica con ellos, ¿verdad? Entonces, todo eso va en contra los códigos que hemos hablado, ¿verdad? Helsinki, Nuremberg. Y justo con la creación del código de Nuremberg que acaba de ser en Estados Unidos, se calificó mucho de doble moral lo que estaba haciendo el gobierno estadounidense, porque allá estaban diciendo que no querían que experimentaran con ellos, pero ellos sí hacían eso en otros lugares. Entonces se hablaba de tener una doble moral, ¿verdad? Que realmente, yo no sé si exista ese término como tal, tener doble moral porque considero que una persona o tiene o no tiene valores morales, ¿sí? Entonces, este es el informe, se hizo investigación, ¿verdad? En el gobierno de Colón se hizo una investigación, ese es el documento que vamos a compartir, ¿verdad? De éticamente imposible, ¿verdad? Del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Donde ellos aceptan de que sí hubo participación del gobierno, ¿verdad? Y que esto estaba catalogado como un tratamiento no ético, ¿verdad? Y que era algo no solamente interno, sino que era algo internacional, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de que la Declaración de los Derechos Humanos fue violada, ¿verdad? Em, Hemos hablado que eso, a pesar de que está desde el 48, inclusive a la fecha hay muchas
situaciones que hacen dudar de que que se sigan cumpliendo esto al 100%, ¿verdad? Los derechos son básicos de las personas, ¿sí? Y hay que establecerlos independientemente de su nacionalidad. O sea, un guatemalteco no es menos que un estadounidense, pero tampoco es más que un hondureño, ni es más que un argentino, un peruano, no, todos somos iguales en ese tipo de derecho, ¿verdad? Entonces el impacto que los derechos universales tienen para la investigación clínica es alta, ¿verdad? Y principalmente promociona los estándares éticos, ¿verdad? Em, Cuando hablamos esto en el contexto de la salud, pues sabemos que todos tienen derecho a la atención médica. Y esto es importante porque los estudios clínicos tienen que contemplar los posibles efectos adversos de medicamentos, de aparatos, lo que se estén realizando en la investigación y poder tener la resolución de esto para dar una adecuada atención médica, porque ese derecho, a pesar que el paciente firma un consentimiento informado, nunca lo pierde. Ser consentimiento informado no quiere decir de que el paciente ya no tenga derechos y que ahora el investigador sea el que tiene todos los derechos sobre él. Al contrario, está cediendo, pero los derechos siguen siendo del paciente, ¿sí? Informar sobre los tratamientos, que era lo que hablábamos, y la privacidad, ¿verdad? Entonces, la importancia de los derechos humanos en la investigación clínica, sabemos de que tenemos que informar todo siempre al paciente, ¿sí? Tener integridad en la investigación. ¿Esto qué significa? De que los resultados tenemos que garantizar de que son válidos, ¿sí? O sea, tienen que tener una fiabilidad de estos mismos, pero tienen que respetar los derechos de los participantes, ¿sí? O sea, ante todo en la investigación siempre va a estar lo primero, el derecho del participante. Si el participante quiere salir del estudio en cualquier momento, tiene el derecho de hacerlo. No podemos obligarlo ni manipular la información para que el paciente continúe en el estudio. Si el paciente quiere retirarse por voluntad propia, lo puede hacer en cualquier momento, ¿sí? Y esto forma parte de los principios éticos generales. Y los principios éticos los más importantes son el de autonomía, el de beneficencia o no maleficencia y el principio de justicia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del principio de autonomía, es el respeto de cada persona y de su decisión, ¿sí? De cada persona. O sea, no solamente respetar a la persona en lo físico, sino en su pensamiento y en sus decisiones, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la persona tiene el derecho de decir si quiere o no quiere participar, ¿sí? La protección siempre es autonomía, ¿sí? Y lo que pretende este principio de autonomía es que la persona se resguarde, ¿sí? Posiblemente uno pensará a veces, pero ¿por qué la persona no quiere participar si esto le va a beneficiar y todo? Con las creencias, religiones, pensamientos, no nos podemos nosotros involucrar ni cambiar ese contexto. Muchas veces hay personas, en Guatemala vivimos mucho, por ejemplo, que a veces hay que operar a un niño de un procedimiento cardíaco y los papás no quieren porque su religión no les permite eso. Un claro ejemplo también de esto son las personas que tienen como religión los testigos de Jehová, ¿sí? Que no admiten transfusiones. O sea, no podemos violar la decisión que ellos tomen, ¿sí? El principio ético, ahora veamos aparte del de autonomía, el de beneficencia, ¿verdad? Donde vemos de que hay un beneficio, ¿sí? Y aquí es donde entramos nosotros a lo que es riesgo y beneficio, ¿verdad? Y aquí tenemos esta tabla donde en base a los riesgos y el beneficio, veamos nosotros si hay justificación o no para hacer un estudio, ¿sí? O sea, si el riesgo o beneficio es negativo y tanto para el individuo como la población de estudio, no hay justificación de hacerlo, ¿sí? Pero si el riesgo o beneficio es positivo para la población y para el individuo, la justificación de hacer el estudio es alta, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros podemos ver para pensar si realmente se va a beneficiar el paciente o no. Obviamente, al paciente tenemos que manejar el lenguaje del paciente, ¿sí? Muchas veces hay pacientes que no tienen participantes, que han tenido poco grado de escolaridad y nosotros no podemos hablar con una terminología médica avanzada porque eso también va a interferir
en lo que ellos entiendan de la información que estamos brindando. Y eso puede ser un sesgo para que ellos acepten, ¿sí? Muchas veces se le dice, mire, a su paciente se le va a medir una ferritina porque vamos a hacer un estudio. Los pacientes no saben a veces qué es la ferritina. Entonces, el saber cómo dar la información al paciente y ser claros en esto nos va a ayudar mucho, ¿sí? O sea, la justificación de la investigación tenemos que verla desde, no solamente del diseño de la investigación, sino que realmente estamos haciendo algo de valor y algo para salvaguardar el bienestar de las personas, pues, o solamente estamos dando una información para que el paciente diga sí, ¿sí? Y el otro principio, pues, que es el principio de justicia, donde vamos a hablar que esto es algo muy importante en la ética de la investigación, porque desde el tiempo de Aristóteles se decía que tiene que ser equitativo, ¿sí? Todo el paciente que ingrese a un estudio debe tener las mismas posibilidades, ¿sí? ¿Y a qué me refiero a esto? Por ejemplo, no es que en un grupo aleatorio de 10 personas tengan que ser 5 y 5, no, pero cada una de esas 10 personas tiene que tener la misma posibilidad de ir hacia ambos grupos, ¿sí? No podemos nosotros manipular de decir que solo los hombres van para un lado, solo las mujeres para otro, a menos que sea la metodología de investigación de una em, relacionada al género, ¿verdad? Pero cuando no se trata de algo relacionado al género, toda persona que ingresa al estudio debe tener las mismas posibilidades que las demás, ¿sí? Eso es lo que define el principio de justicia, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a implementar nosotros los derechos humanos en la investigación clínica? Pues los protocolos. Eso es algo importante que todos tenemos que revisar, los protocolos éticos mundiales y también los locales, tanto de la institución donde se está haciendo la investigación clínica como de las autoridades superiores, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Guatemala y en otros países va a ser igual que el hospital tiene por, por arriba al Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, los protocolos deben de estandarizarse, ¿sí? Principalmente los éticos. Y obviamente el comité de ética independiente tiene que estar al tanto de todas estas cosas, inclusive de los cambios. Muchas veces dentro del mismo estudio puede haber algún cambio en el protocolo. No, no estoy hablando de protocolo ético, sino que en un protocolo de manejo que debe ser informado el comité de ética por qué se hizo el cambio, a qué se debió el cambio y qué vamos a esperar con el cambio, ¿sí? Tener claridad y accesibilidad es algo importante, ¿verdad? Porque eso asegura la responsabilidad de los investigadores, ¿sí? Si se tiene todo claro, las directrices claras, y eso solamente se puede hacer por medio de capacitación al personal, de llenado de formularios, de tener la responsabilidad de llenado a tiempo, de informar eventos adversos, de informar eventos serios. Eso tiene que ser importante para que se pueda tener las directrices técnicas necesarias, ¿verdad? Otra cosa son las responsabilidades de los investigadores, ¿sí? Los investigadores deben de tener un perfil, ¿sí? No todas las personas pueden ser investigadores. Tienen que tener un poco de experiencia en el área que se está investigando, tener el curso de buenas prácticas clínicas, que es el que nosotros estamos haciendo en este momento y que va a ser de gran importancia estarlo renovando cada año para tener siempre la aprobación de que se tiene la actualización de todo esto, ¿sí? Eso va a proteger mucho a los pacientes, ¿ok? La evaluación y monitoreo del cumplimiento es algo importante porque no solamente la monitorización tiene que ser por parte del comité de ética, sino que también debe haber un monitoreo interno de ver que, y un automonitoreo de que se estén haciendo las cosas con efectividad, ¿así? Y sin violar ningún derecho humano de ningún paciente, ¿sí? De ningún paciente ni y que se estén tomando los datos adecuadamente, ¿sí? ¿Cómo vamos a generar ese monitoreo? Pues primero teniendo claro los estándares éticos de la investigación y aplicándolos, ¿sí? Otra cosa es teniendo datos reales, ¿sí? O sea, yo no puedo inventar los datos de mis pacientes, ¿sí? Yo no, pues eso éticamente no es adecuado y se sale
del cuidado de los derechos humanos del paciente. Yo no puedo decir que un paciente está hipertenso cuando no lo es. No puedo decir que el paciente le bajó la glucosa con el medicamento que estoy probando si no lo ha realizado. O sea, la falsedad de los datos es algo que se sale de no solamente de la validez del estudio, sino que también va en contra del derecho humano del paciente de inventar, modificar y manipular los datos que ese paciente me está dando. ¿Sí? Tengo que identificar las áreas de mejora para poder seguirlas teniendo. Muchas veces hay barreras en la obtención del conocimiento, consentimiento informado, ya sea barreras lingüísticas o barreras de distancia que nosotros tenemos que ver para que esto sea ético y que el paciente tenga los derechos humanos estables en todo momento, ¿verdad? Entonces, el beneficio de estos en la investigación clínica, pues, de que el paciente, nosotros si implementamos los derechos humanos en la investigación clínica, vamos a tratar al paciente con dignidad, ¿sí? Y eso el paciente, créame, que lo va a agradecer y va a tener confianza en el investigador si se le habla claro, si se le dan los datos como son y se le trata bien, ¿sí? O sea, al al sujeto de estudio siempre hay que tratarlo con dignidad y respeto. O sea, a todas las personas, sí. Pero como estamos hablando ahorita de los, de los sujetos de estudio, las investigaciones clínicas, no podemos tratarlos diferentes ni por su raza, género, edad, ni nada, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar mucho a la calidad de los datos, porque el paciente va a aceptar el estudio, va a estar contento con el estudio, se va a beneficiar del estudio y este estudio, y los estudios, pues obviamente van a seguir un mejor curso a lo largo dentro de la investigación. ¿Sí? ¿Qué retos tenemos y qué soluciones podemos utilizar para mejorar lo de los derechos humanos en nuestras investigaciones clínicas? ¿Sí? Pues la implementación de los derechos humanos debe hacerse siempre, ¿sí? Las barreras que se encuentren, tanto de recursos o capacitar al personal. El, el personal médico tiene la característica de que muchas veces por tener un grado académico, puede tener un lenguaje tal vez poco cordial con personas que no tienen el mismo nivel académico, ¿sí? Y es algo una barrera que tenemos nosotros que cambiar totalmente, ¿sí? O sea, esas identificarlas, cambiarlas. Eh, hay formas de comunicación, hay cursos de cómo comunicar noticias, buenas noticias, malas noticias. Hay cursos de cómo quitar barreras, generar puentes, ¿sí? Cómo bajar al cuando digo bajar al nivel de la persona, no estoy diciendo que la persona sea menos que el otro, sino que estar a la misma altura. Yo me tengo que sentar con la persona para poder hablar. Si la persona está parada, yo voy a hablar parada. Si la persona está sentada, yo me voy a sentar. Antes, si la persona está tirada en el piso, la voy a levantar para que esté a mi nivel y poder entablar una adecuada conversación y poder vencer barreras. Principalmente la barrera que hay siempre es comunicación, independientemente si es del médico hacia los pacientes, hacia los sujetos de estudio o de médico a médico. Eso no hay una integración efectiva de la comunicación y eso hace que también no haya, obviamente, integración efectiva de los principios de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, promover la transparencia, sí, es algo importante para que, por eso, el sujeto que está siendo investigado en la investigación clínica debe tener la posibilidad de tener el contacto y comunicarse con el investigador, ya sea por vía telefónica, WhatsApp o algo. Y ese es un requisito fundamental porque eso habla de que no se está ocultando ningún dato. Inclusive, nosotros en las investigaciones que se hacen en el San Juan de Dios, cuando se les puede dar un consentimiento informado a los pacientes, se les dice, usted puede llevar esta copia del consentimiento informado que le queda a usted con un abogado, con un tío, con quien usted quiera. Eso habla de transparencia, porque la persona puede llevarlo y sometérselo a cualquier ente legal. Entonces, eso habla mucho de la transparencia del ensayo clínico, ¿sí? Tener claridad en qué es lo que se está haciendo y cómo lo voy a hacer. Eso la persona lo agradece mucho, ¿sí? Y obviamente hacerle recalcar que los datos que se van a utilizar van a ser usados responsablemente para una información que se va a manejar de manera ética
para mejora de protocolos o de estándares, ¿sí? Entonces, ¿qué esperamos nosotros en el futuro acerca de los derechos humanos? En esto, pues solamente que el enfoque sea centrado siempre en el participante, ¿sí? No podemos enfocar los estudios clínicos en el médico, tiene que ser en el participante, ¿sí? Eso es lo principal. Y cuando hablamos del participante, hablamos de todos sus derechos, ¿sí? La tecnología nos va a ayudar mucho en la implementación de estas cuestiones de transparencia, comunicación, y los pacientes se van a sentir que no se violan los derechos, ¿sí? Eh, y obviamente la comunicación entre el equipo de trabajo, ¿verdad? Entre, sean los investigadores, entre los comités de supervisión, como el comité de ética, em, y entre los mismos participantes va a hacer que se aseguren los respetos humanos, ¿sí? Y eso lo vamos a lograr con formación y educación continua, ¿sí? La educación continua sabemos que es algo que en todas las ramas, no importa si es de la medicina, psicología, trabajo social, cualquiera, la formación continua va a hacer que generemos nuevas competencias para poder manejar mejor las situaciones, ¿sí? Entonces, tenemos que estar en programas efectivos, educativos, ¿verdad? Eh, Capacitaciones constantes, a pesar de que se hayan dado capacitaciones de cómo llenar un formulario, hay que hacer recapacitaciones, estar haciendo evaluación, recapacitando, evaluación, capacitando, evaluación, capacitando, para poder seguir siempre en la mejora de esto y que los datos no se pierdan y que sean los más éticos y confiables posibles, ¿sí? Mantener la ética en la investigación y en los estudios que estemos realizando y pues obviamente tener el enfoque en los derechos humanos basado en todas las políticas internacionales y nacionales para fortalecer tanto lo nacional como el estudio que se vaya a hacer, ¿verdad? Identificar cuáles son los países y organizaciones clave que tienen los estándares, tenerlos y aplicarlos en nuestras áreas de trabajo es importante para que podamos tenerlo, ¿verdad? Entonces, en conclusión, la ética en la investigación, pues, eh, asegura que los estudios sean generados de manera responsable, ¿sí? Sin violar los derechos humanos de los participantes, ¿sí? Hay que protegerlos. Estoy hablando de generarles confianza, integridad, que el manejo de datos va a ser adecuado y una comunicación efectiva. Tener un futuro responsable. Ya sabemos qué ha pasado la valga de redundancia, qué ha pasado anteriormente en el pasado. No tenemos que repetir eso, tenemos que hacer cambios para que no se vuelva a generar los conflictos que se han tenido, que sabemos que aún en la actualidad se siguen cometiendo experimentos o investigaciones sin ética o que se han hecho muchas violaciones a los derechos humanos de los participantes. Entonces, tenemos que adquirir un compromiso, ¿verdad? Para que la investigación clínica y médica que estamos haciendo no ponga en riesgo la objetividad, ¿verdad?